Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo una tarde de cine, una tarde un poco complicada, pero bueno, yo creo que la disfrutaremos. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a las dos fundaciones, a la Fundación Metamayani, la señora de Milagro, nuestra querida Natalia, por pensar que el cine es también otro arte que complementa todo lo que es el proyecto Ave Doñana, ¿no? con el tema de las exposiciones. Al final son actividades paralelas y son muy interesantes, y ellas creen que son interesantes, y por eso estamos aquí en la segunda edición del ciclo de Doñana ciclo de cine Doñana como inspiración, y este año se centra un poco en lo que es el territorio, el paisaje, ¿no? Bueno, dar las gracias también a la Fundación Biodiversidad por acogernos, por Pepe, Clara, por supuesto, por este apoyo logístico y operativo que es fundamental para que esto funcione. Gracias al público, por supuesto, por estar aquí. Y en principio, pues nosotros, tanto Emilio, con mi compañero Emilio, que somos los que hacemos el programa de cine, y yo, creemos que es importante combinar una programación de cine híbrido, donde se combina tanto el cine de ficción con el cine documental, ¿no? Y hemos hecho un pequeño programa de 6 películas, 3 documentales y 3 de ficción. Los 3 documentales empezamos hoy con La Marisma y el Llano, que luego nos vamos a hablar intensamente. Luego vamos a ver también un documental que se llama El Último Oasis, que es muy gratificante en el sentido de ver a través de los ojos de un fotógrafo, nunca mejor dicho, dónde van esas aves después de cuando Doñana se seca, a ver dónde van, ¿no? Y nos lo explica muy bien a través de un fotógrafo, ¿no? en este documental. Y por último, en el último documental, el de Doñana, en donde el agua es sagrada, tendremos a Carmen Rodríguez, que es la directora, y con él concluiremos, ¿no? Por otra parte, el cine de ficción, tendremos una película deliciosa que vamos a dedicar a los niños que vienen de un colegio, se llama El lince perdido. Y luego vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los directores que se piensa que es el director que comienza el tipo de cine andaluz, ¿no? Que es Gonzalo Pelayo, con 2 películas, Manuela, y que nos introducirá en Los Chozos, Marismeños, y la última película, Rocío José, que es también, vamos a ver diferentes aspectos de ese viaje al Rocío, ¿no? Y de ese paisaje. Nada más, os cuento un poco nada más ya que vamos a ver La Marisma y el Llano, que es una serie de 7 capítulos, y aquí vamos a proyectar 2 porque es importante, no tenemos tiempo para los 7, ojalá, y luego daremos la voz, el micrófono a Natalia para que nos cuente, porque ha habido aquí un equipo detrás para rescate de lo que vamos a ver hoy. El primero de Mundos Paralelos sí se puede encontrar por internet, pero los demás, el resto, los 6, ha habido un equipo de filmación que lo han hecho allá en Los Llanos y en Venezuela, y lo vamos a ver hoy aquí, ¿no? Para ello, pues contamos con 2 presentadores que tienen mucho que ver con la serie que vamos a ver, con los 2 capítulos. Por una parte tenemos a Fernando Ibáñez, que es, técnico especialista, trabaja en la Estación Biológica de Doñana, en el CSIC, tiene un largo recorrido desde los años 80 como especialista ornitólogo y anillador. Ya lo tenemos allí en Venezuela desde los años 88, que estuvo varios años allí trabajando y participando en proyectos muy interesantes sobre inventarios de peces, cigüeñas, micromamíferos, un listado de aves de la zona. También participó con la Fundación La Salle, y haciendo un pequeño recorrido de su historia, he visto que también en el año 1991 es responsable de la Reserva Biológica de Guadiamar, y interviene también en proyectos muy interesantes sobre, con expediciones, por ejemplo, la búsqueda del torillo andaluz en Marruecos, una expedición en Australia sobre los diferentes
estudio de especies de aves marinas, y también la Antártica, ¿no? Que estuvo con el estudio del págalo, ¿no? y el pingüino barbijo. Bueno, ha participado en muchos proyectos. Bueno, ya aquí en el CSI, en la Reserva Biológica, el estudio del águila imperial, también el águila común, el águila pescadora. Curioso el estudio, ¿no?, del chorlito carambolo de chorlito carambolo. Chorlito carambolo de Doñana. Chorlito. Y un montón de proyectos ya a nivel europeo que yo no voy a saber no lo voy a decir bien, pero bueno, Gagamov, Evoqual, Deep Learning, Mismatch, algo así. Y bueno, al fin y al cabo ya lo dejo aquí porque bueno, realmente es un experto naturista, ornitólogo, anillador y sobre todo conservador del patrimonio natural, ¿no? Acompañándonos también tenemos a nuestro querido Javier Castroviejo, nuestro profesor, biólogo, que fue director de la Estación Biológica de Doñana desde el 75 hasta el 88, profesor del CSIC, también de la Universidad de Salamanca, y también ahora director de la Asociación Amigos de Doñana. Para Javier fue fundamental en los años 50 contactar con un personaje que para él significó mucho, Félix Rodríguez de la Fuente, que hicieron grandes proyectos y bueno, ahí tenemos esa fauna ibérica y demás, ¿no? No voy a decir porque tiene más de un centenar de artículos y no los voy a... Pero bueno, algunos sí voy a decir, por ejemplo, primeros datos sobre la ecología invernal de los vertebrados de la cordillera Cantábrica, también uno muy interesante sobre el catálogo de reptiles y anfibios con claves para la clasificación, uno sobre la conservación de las zonas encharcadas de Doñana y el Hato Frío en Venezuela, un artículo sobre la tragedia de los bienes comunes y el ejemplo de Doñana, derecho y medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Bueno, tenemos aquí realmente Premio Nacional de Medio Ambiente, Premio de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla-León, Premio de Investigación del 2008 de la Sociedad Geográfica Española, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia cuando era presidente del comité del MAF, director honoris causa de la Universidad Nacional de Piura, ¿no?, del Perú, distinguido por Award for Conservation de la WWF, consultor honorario de la Unión Europea, de la FAO, del Banco Mundial, bueno, todo un especialista y un personaje y además español, señores, que tenemos que disfrutar y bueno, que es de aquí, ¿no?, de nuestra tierra. Es un especialista en biología del campo, fue el pionero y también se caracteriza por ser un defensor a ultranza del patrimonio natural. Les dejo, voy a hacer, ellos van a contextualizar un poco los dos capítulos. Vamos a ver el primero que se llama Mundos Paralelos, en primer lugar, y luego vamos a ver el sexto capítulo, que es la sequía en la marisma, y les doy la palabra para que contextualicen un poquito los dos documentales, ¿vale? Primero Fernando, si no te parece bien, como tú quieras. Y luego Javier. Bueno, pues la culpa de todo esto que os ha contado Carmen la tiene Javier Castroviejo, de haber llegado yo a donde he llegado, porque yo llegué a Doñana con 14 años y bueno, Javier le caí en gracia porque tocaba la gaita gallega y él es muy, como gallego, pues le llega al alma todas esas cosas. Y nada, pues me enredé en Doñana, pero claro, me enredé tanto que al final... Algo más que gracia, bien su merced yo, ¿eh? Sí, ¿no? Algo más que gracia. Y el caso que bueno, antes de que surgiera la idea de ir a Venezuela, pues estuve un par de años trabajando allí en la Reserva Biológica de Doñana, en unos tiempos que vivías completamente aislado, ¿no? Había un teléfono que podías utilizar cada 2 o 3 meses y poco más. Javier me fue metiendo la idea que tenía que ver un poco más de mundo, y en aquella época pues la Estación Biológica de Doñana también gestionaba la Estación Biológica del Frío. Tú me corriges si...
Y bueno, pues empecé con la idea de irme a Venezuela, de empezar una nueva vida allí. Realmente cuando yo me fui pensé que ya no volvería más a España y que me quedaría por allí. Y bueno, no sé si Javier se acordará, pero el punto de decisión fue que tú sabes que yo era muy aficionado a ir al Rocío, ¿no? A caballo y demás. Y en aquella época estaba el presidente Felipe González, que los Fernández Jordá le habían regalado una yegua magnífica y que estaba en el palacio. Y luego, bueno, pues yo tengo que ir al Rocío y no tengo caballo y nada, yo voy a escribir a Felipe González una carta y le voy a pedir la yegua que me la deje para ir al Rocío. Y bueno, le escribí sin más miramiento y como un mes después Javier Castroviejo, que venía los viernes al Palacio, me llamó a su despacho. Y yo pensé, bueno, que me iba a preguntar qué tal la semana, qué es lo que había hecho la marisma en el campo y demás. Y me dice, Fernando, ¿tú has escrito al presidente del gobierno pidiéndole una yegua para ir al Rocío? Yo estaba sentado delante de él, al otro lado de la mesa, y yo no sabía, yo que me quedé reducido así. Y yo, sí, yo he sido. Vale, no, es que me ha venido Boiso muy preocupado, diciéndome que si tú te llevas la yegua al Rocío, él no se quiere preocupar más de la yegua. Se quedó más... ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Sí, ¿no? Y de otras cosas, sí. Bueno, esto es lo que se puede contar. Y lo que no puedes contar es lo que la gente estaría ansiosa de oír, hombre. No. Un público bueno, el de caso, edad bastante distinguida, dale. El caso que 10 días después estaba rumbo a Venezuela con un billete de avión de ida, no había billete de avión de vuelta. Salí del aeropuerto de Santiago de Compostela, que me llevaron allí mis padres, y claro, hace casi 40 años irse a Venezuela era como irse a Venus, ¿no? No había ni internet, no había casi teléfonos, no había nada, y bueno, pues me voy a Venezuela y yo llegué un 19 de mayo de 1988 a Maiquetía y allí me recibió José Ayarzabuena, que nos fuimos a su casa y al día siguiente nos fuimos a recoger un jaguar, que luego lo veremos, en el primer capítulo, un jaguar al zoológico de Maracay, que allí nos estaba esperando Rafael Hugelstein y Ernesto Boede, que eran dos venezolanos, pero parecía que los habían sacado del Tirol en ese instante porque eran rubios, con ojos azules, altos. Creo que venían de la colonia Tobar, allí, que era una colonia muy endogámica de alemanes que había en Venezuela. Y teníamos que llevarnos ese jaguar al frío esa noche, porque claro, el viaje había que hacerlo de noche. Era un jaguar que iba a ser, bueno, que ahora lo veremos, y que Borja Cardelús, el director de la serie, había insistido que por favor que tenga los 4 colmillos, porque claro, los jaguares los capturaban en sitios donde a lo mejor estaban haciendo daño al ganado y por no matarlos pues le daban un destino, pues a lo mejor a un zoo o los metían en otro sitio. Y claro, el jaguar al capturarlo mordía los barrotes de acero y se partía los colmillos, y este tenía los 4 colmillos partidos. Claro, eso cuando lo vio Borja, cuando llegó 2 meses después, pues fue el primer problemón que tuvieron José Ayarzabuena y Borja Cardelús, entre otros muchos que luego vinieron, ¿no? Pero bueno, nos llevamos el jaguar para allá y digamos que fue la primera actuación para ayudar a esta serie, La Marisma y el Llano, y luego vinieron muchas más, ¿no? 3 meses después apareció el equipo de televisión español allí, que era Borja, que yo ya tenía amistad con él desde hacía años, y venía Maite Varela, que era la productora, luego Pedro Fernández Vara, que era el que llevaba la cámara, que como curiosidad, esta serie de La Marisma y el Llano fue la última que se produjo en televisión española en formato de cine, de 16 milímetros. Y por eso estaba Pedro, que había sido uno de los últimos cámaras de Félix Rodríguez de la Fuente.
tenía otro motivo también. Existían ya las cámaras de vídeo, pero en un medio tan agresivo como era el llano y también Doñana, el polvo, la humedad y demás, pues todos los aparatos electrónicos fallaban mucho. Y la cámara de cine la podían limpiar, arreglar con 4 tornillos, abrirla, limpiarle las lentes y seguía para adelante. Y luego también estaba en el equipo Antonio Domingo, que años después fue un alto cargo en Televisión Española, y Iru, que era el de sonido, y José Manuel Palomares, que era el ayudante de cámara. Ese era el equipo que se presentó allí, que cuando me vieron se quedaron de piedra, porque yo 2 meses antes había estado con ellos en Doñana, trabajando también en varias escenas que también aparecen aquí. Bueno, yo voy a confesar una cosa también, es actor. Eres actor. ¿Yo? ¿Yo? Por ahí bueno, se ve. Pasa que no lo vamos a encontrar. Salgo en algunas escenas, sí, pero no se me reconoce. Tienes la plaga aquí encima, un mosquito aquí. Ahí está. Javier. Bueno, lo apago esto, ¿no? Sí. Gracias por la invitación. Pero mi gratitud, y no me cansé nunca de repetirlo, es a la familia. Acércate al micrófono, Javier. O el micrófono a mí, ¿no? Mi gratitud especial es a la familia Maldonado y a Milagros. Milagros ha tenido la gentileza, el valor y la generosidad de, usando un medio, una técnica novedosa, que es el arte, como forma de aproximarnos a la conservación de la naturaleza y a su belleza. Que con todo lo que significa Doñana, los españoles no hayamos sido capaces de conservarla y una persona haya venido a esto, para mí merece un respeto y un agradecimiento profundos. Después, lo que dijo Mari Carmen, no creo que esté muy acertada en todas estas medallas y cosas, pero lo que no dijo es quizá lo más importante que haya hecho yo nunca, que es haber conocido Iberoamérica y el frío de los llanos. Eso me marcó, creo que ha tenido importancia, la cual no se debe a mí, por una razón que vais a entender todos muy fácilmente. El último español que estuvo trabajando en el campo en América fue Félix de Azara. Era un naturalista fantástico, citado por Darwin, que luego lo borró, citado por Humboldt, que se hizo unos trabajos fantásticos en todo, estoy hablando de 1700 algo, 1800, en el Paraguay, el norte de Uruguay y norte de Argentina. Azara se vino a España, era militar y era geógrafo, y luego vino, no pudo volver porque vino la invasión de Napoleón, y a caballo de la invasión de Napoleón pues vieron las guerras civiles tremendas en América, porque se enfrentaban criollos contra criollos, españoles contra españoles, indígenas contra criollos contra indígenas, pero sucedió, porque aquí estaba Napoleón y porque la corona española, de acuerdo con una sabia medida que habían tomado los portugueses enviaron a todos los infantes en la Casa Real a Brasil. Y entonces el reino de Portugal estaba en Brasil. Cuando Fernando VII quiso hacer lo mismo, los franceses capturaron a los infantes en Aranjuez. Y luego, bueno, no vendría aquí al caso hablar más de esto. Por eso hubo este divorcio tremendo entre las dos Españas, esas partes de España. Pero volvamos al bueno de Azara. Después de esto, pues vino todo lo que vino, las guerras allá, los golpes allá, también entre ellos, y aquí unos episodios, unos 2 siglos, nada edificantes de la historia nuestra. Ello interrumpió completamente el flujo de investigaciones de naturalistas allí, españoles allá, y fue un hecho
que a mí me pesaba mucho, porque me interesaba mucho la historia, la ecología tropical. Y cuando, gracias a los Maldonado, en doble sentido, porque conservar una joya como Rato del Frío desde Samuel Darío, o sea, a principios del siglo XX, hasta que luego nos brindaron una hospitalidad que hizo posible la estación biológica, fue cuando empezó a ir un flujo continuo, hasta ahora no interrumpido, en el frío sí, americano, de jóvenes biólogos españoles. Y yo entonces eché cuentas. Bueno, pues no se producía esto. Era la primera vez, en todo caso, la primera vez desde el año 1800, que fue cuando Azara dejó América del Sur. Y esto, y a todos los que hemos estado ahí, nos llena de satisfacción. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, está mi agradecimiento profundo a Milagros, gracias a la cual estamos aquí. También estamos aquí por el frío. Y también decir que las cosas que los que íbamos allí, y a mí el primero, porque me tocó el primero en ir con Rodríguez de la Fuente, nos asombró, son las equivalencias entre dos grandes zonas húmedas de tamaño muy desigual, claro, que era la marisma de Doñana, en su buena época 3.000 kilómetros cuadrados, y los llanos, el frío, los llanos de Colombia y Venezuela tienen 500.000 kilómetros cuadrados, o sea, como España entero. Pero hay enormes equivalencias que luego pondré un cuadro después de las películas. Y esto surgió, equivalencias en lo social, en lo cultural, en el funcionamiento de los grandes ecosistemas. Y cuando yo le propuse a Álvaro Maldonado, que por desdicha ha fallecido, sobrino hermano de Milagros, que es el que estaba allí mientras rodábamos, que había que hacer una estación biológica, pues digo que inmediatamente. Y empezamos a actuar como estación biológica sobre la marcha, sin papeles, sin nada, y nos acogieron siempre, y luego firmaron convenios y vinieron másteres internacionales, y aquello se desarrolló, y vinieron tesis y cursos internacionales. Entonces Milagros representa eso, y reitero mi gratitud. Y veremos las películas, supongo, y luego quiero presentarles unas imágenes que van casando esta equivalencia ecológica y cultural entre estos dos espacios que tienen en conjunto la estacionalidad, la enorme productividad y sobre todo el uso sostenible, que en ambos casos es la ganadería extensiva, manejada a caballo, que es una extraordinario modo de aprovechar los sistemas del suroeste de España, que fue llevado a América y que se ha transformado en el meollo cultural de muchos países, desde Canadá a Patagonia. Recuerden ustedes los cowboys, significa literalmente el muchacho, el mozo de la vaca, el vaquero, el llanero, el charro, el gaucho, por ejemplo. Y eso me chocó mucho a mí, ver cómo el ganado que yo he visto en Rocío, el sistema de ganadería, la mentalidad del dueño del hato, como aquí del dueño del cortijo, la mentalidad del vaquero, eran comunes. Y aquí se acabó. Bueno, pues vamos a pasar. Gracias. Vamos a pasar a ver mundos paralelos, esos paralelismos que nos acaba de contar Javier, y luego vemos el de seguidamente sequía y luego volvemos. Aquí hablamos. Que si no teníamos la marisma y el llano en la familia Maldonado. Y bueno, pues a pesar de que hicimos un rescate a partir del año 2021, porque bueno, lamentablemente cuando tomaron Rato del Frío quemaron la biblioteca, y entonces bueno, hicimos un rescate aquí con los biólogos de recopilar los artículos y buscar las documentales, las películas,
Y bueno, pues esta no la encontramos, y este año, casualmente, el papá de Milagros se casó en segundas nupcias, y su esposa falleció este año. Entonces, la familia tiene un archivo histórico familiar, y desde allí, desde esa plataforma, fuimos a la casa del papá de Milagros y nos encontramos con una caja donde estaban los 7 VHS de La Marisma y el Llano, pero además con toda la documentación que significó hacer esta película. La pueden ver en una vitrina que colocamos allí al lado de la escalera, donde está la comunicación del presidente en ese entonces, el duque de Calabria, Carlos Borbón, que le hace una comunicación a Iván Darío Maldonado diciéndole para hacer este documental que compara los dos ecosistemas. Luego está la respuesta de él, y además con lo que significaba para él el llano venezolano. Él viene luego aquí a Doñana en 1987, está todo el itinerario de dónde estuvo en Doñana, las fotos, la fotografía, los mapas, todo eso estaba en esa caja, y bueno, nosotros estábamos súper felices, las digitalizamos y bueno, y la estamos viendo hoy. Así que bueno, es muy emocionante desde el punto de vista también de lo que es rescatar un documento, un video y todo lo que significa dentro de todo lo que es la historia entre el Atol Frío y Doñana. Gracias. Yo creo. Si ahora va a haber como especie de coloquio, ¿no? Ajá, Y de preguntas. sí. Si alguien me quiere preguntar algo sobre... Pero después. No sé. Sí, Yo quería está bien. proyectar lo que, Ponlo más cerca. claro, lo que teníamos ahí. Lo puedes poner, por favor. Ajá. No es proyectar, es 4 ideas. Bueno, pero si alguien quiere hacer una pregunta también, ¿no? Mientras, si queréis alguna pregunta, Claro, algún... Sí, a mí me gustaría que nos contextualizaran realmente cómo hicieron la serie, su participación en la serie, contextualizaran expresamente la serie. Y cuál fue su particularidad, el origen de la serie y cuál fue su participación. Pues, y mire, eso me tocó a mí. Porque El micrófono, Javier, póntelo pegadito para que te escuchemos. Borja Cardeluz, jurista, era como tal, estaba en la presidencia del gobierno en España. Y fueron unas épocas que no dejaron de ser, digamos, movidas, porque se creó una nueva ley de Doñana, se promulgó una nueva ley de Doñana que tuvieron de todo tipo de incidencias, se creó un patronato y conseguimos desligar a través del patronato y de la nueva ley en buena medida Doñana de la burocracia oficial. Y Borja Cardeluz fue el presidente del patronato o del comité que asesoraba y velaba por la conservación de Doñana. Yo ya había ido al Frío y lo convencí, porque era un hombre jurista, entre códigos legales y tal, bueno, que viniera al Frío. Y quedó impresionadísimo, porque allí las cosas eran más eficaces que con esta burocracia inmensa europea. Y me acuerdo que encontramos a los furtivos cazando venados, y con Hermogenito Milagros le agarramos la escopeta y se acabó el furtivo, tuvo que marcharse sin procedimiento, sin parte, sin llamar a un juez. Y un día me dijo, Televisión Española, estaba muy reciente los documentales de Félix del Hombre y la Tierra, que me ofrece hacer una documental sobre el llano, no sé el título, no sé si aceptarlo. Y le dije, sí, sin duda, y el título está muy claro, De Polo a Polo, porque esto iba a ser, luego un nuevo presupuesto, hacer un repaso por América, o sea, del Polo Norte al Polo Sur, con el ganado como protagonista, la ganadería, porque incluso la fuerza
de este tipo de ganadería que dio lugar, como dije, al cowboy, llega a Alaska. Los colonos norteamericanos hoy que llegan a Alaska, la parte menos fría que es la costa, llevan ganado. Y le dije la Marismiel Llano, comparando las equivalencias, bueno, y le pareció bien y salió la película. Ese es el origen de esto. ¿Y vuestra participación? ¿Vuestra participación? Bueno, la estación biológica del frío lleva funcionando, se inició casi en el 74, esto fue en los 90, 80, ¿no? No, 87. 87. Se bueno, graba. Que fuera. 87 empezó. Sí, sí. Y terminó en O sea que 89. Terminó. Hacía más, casi 15 años. ¿Y qué le iba a asesorar? Pues la estación biológica del frío, y yo que había estado allí. Y si no fuera por el frío, no creo que hubiera podido filmar lo que filmó, sencillamente. Y mi papel en la serie fue apoyo, pues bueno, como era conocedor de Doñana y demás, pues, acompañaba al equipo, les ayudaba en escenas, y luego eso en Doñana, y luego en el llano, pues también el mismo tipo de apoyo y manejar una serie de animales que se utilizaron para hacer algunas escenas, como el jaguar, el venado. Había monos también, osos hormigueros, en fin, una serie de animales que también les ayudaban, ¿no? En todas esas cuestiones. Vamos, el apoyo en la estación biológica en el campo, que debe haber muchas más. No se oye. Que el papel de una estación biológica en el campo es crucial porque por lo que favorece la divulgación y el conocimiento y porque además almacena información que nunca se puede obtener si uno está en la ciudad. Periódica, por el estudio, el seguimiento de los procesos naturales, de cómo evoluciona, yo que sé, el agua, hay que medir la altura, cuando son las migraciones, y esto se acumula y da al final lugar a un cuerpo, un corpus de información y de datos esenciales para entender los procesos biológicos. Por desdicha, lo que había en el frío, pues con la revolución, pues, lo llevaron, se perdió y otras cosas. Pero quizá los jóvenes puedan volver a llegar al frío, ¿eh, Fernando? Otra vez. Sí. No sé en qué situación estará ya el frío. No, pero está la sabana y eso se recupera. Bueno, sí, lo que pasa es que yo, mira, cuando he visto el primer capítulo, he visto una serie de cuestiones que han desaparecido ya en Doñana. No sé si tú, lo de Doñana, sí. La pajarera ya no existe. Lo que Doñana es irreversible. Las ranas, los sonidos. No hay ranas, no hay sonidos, es el síndrome del bosque vacío, sí. No hay pajarera, o sea, garcero. No hay ya cajones, estos botes tan bonitos de fondo plano, no hay marismeños. El Estado ha suprimido la guardería de la estación biológica, cualquier oficina del Consejo tiene un servicio de vigilancia contratado y Doñana ha quitado los guardas. El patrimonio cultural, el material y el inmaterial, eso no es recuperable. El biológico, bueno, en teoría. Bueno, han cambiado, por ejemplo, también las anguilas, ya no hay anguilas en Doñana. No hay anguilas, no hay ranas, no hay sanguijuelas, No. Sí, pero el empobrecimiento es notable. Bueno, hombre, no hay cangrejo rojo. ¿Cómo? Como donde había cientos de miles. Pero bueno, habrá otra especie. Bueno, no. Cangrejo azul. No nos engañemos. No hay sustituto. Algo tan esencial en el Mediterráneo y en España, sí, como es el conejo, de donde deriva el nombre de España, Hispanias, tierra de conejos, en cualquier finca de España pues se subastaba cada año miles de docenas de conejos. En Doñana había cientos de miles. Hoy ver un conejo en Doñana lo celebra uno. Hombre, vi un conejo. Lo hizo Javier. Es grotesco y triste, pero es así. Porque esa presentación y la perdiz, claro. Y vamos a hacer la lista ahora fúnebre, ¿no? El cuco real, lo que queramos, eso es las escuelas, los mosquitos, los escarabajos acuáticos, la culebrilla que llama allí de agua, los galápagos casi ha faltado. Bueno, pero esto es, yo lo siento, nadie puede sacar a mí lo visto, ni a Fernando.
ni borrar los recuerdos. Los jóvenes, pues bueno. ¿Y cómo fue o sea, qué significó haber hecho este documental donde estaban estos dos ecosistemas en dos continentes distintos? O sea, significó... ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué consecuencias tuvo? No sé, Yo no lo sé, porque yo estaba en Venezuela, en el llano, y yo la serie no la vi hasta que volví en el año 90. Por lo cual, no sé qué críticas tuvo o qué aceptación. Bueno, gustó, pero el mundo del cine, los que hacen cine, es otra cosa ahí, está por ahí. Esto fue la consecuencia lógica de aprovechar una oportunidad, que es Televisión Española, de estar allí los biólogos ya de todas partes de América y del mundo, había también europeos y españoles en el frío, la estación biológica, se pudo hacer y surgió como espontáneo. Entonces, claro, les pusimos mucho en las charlas o los seminarios, les gustó mucho, claro, porque era algo nuevo. Es que la interrelación entre ecosistemas se hace poco. Alguien, un especialista, está estudiando a lo mejor el pelo de la mosca y pasa 5 años, pero muchas veces no se le ocurre pensar cuál es el pelo de la mosca del Serengeti. Bueno, yo tengo que decir un poco porque el guión, la realización, el guión y la dirección es de Borja Cardelus. Entonces hemos intentado traerlo pero no ha sido posible. Entonces, bueno, me imagino que tendría que decir también mucho, ¿no? Y bueno, creo que podíais hablar también un poquito de Borja, ¿no? También lo intentamos nosotros, si no puede. Sí, Borja, bueno, desde hace unos 4 años, él es abogado del Estado y pidió la excelencia para dedicarse al tema de la televisión, de las series. Hizo de Polo a Polo, de Marisma y el Llano, y luego, después de la Marisma y el Llano, la naturaleza salvaje, ¿no? La naturaleza salvaje, que colaboró muy activamente Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Luego ya se dedicó a hacer una serie de libros sobre la huella hispánica tanto en Norteamérica como en Sudamérica, ¿no? Y hace unos 4 años tuvo aquí una exposición en el Palacio de San Telmo, San Telmo. Sí, San Telmo. Y bueno, le pasó una serie de cuestiones que ha desaparecido completamente del panorama. Bueno, creo que en el Hospital 5 Llagas, ¿no? En el Parlamento andaluz. Y bueno, yo he estado intentando hablar con Belén, su mujer, porque yo tengo una amistad con la familia desde hace muchos años, gracias a Javier, que fue el que me los presentó, ¿no? A Borja y a Belén y a sus 4 niños que venían pequeñitos allí al palacio. Y bueno, ha sido imposible traerlo aquí. Bueno, lo hemos tenido en la pantalla, pero de alguna manera está con nosotros. Se le ve ahí. Pero bueno, yo en estos días llamaré otra vez a Belén, intentaré hablar con Borja, le contaré que aquí hemos estado hablando de él bien, y que hoy en día eso es un valor. Y un peligro. Vamos a hablar de tantas cosas sinceras, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero bueno, una pena que él no hubiese estado aquí. Ya. Si quieren podemos pasar alguna pregunta más. Pero yo quería que pusieran eso. Sí, ya lo tenemos ahí preparado para cuando tú digas. Vamos a ver. ¿Nos levantamos también? El que quieran, yo todavía no tengo ojos nucales, vamos a ver. ¿Nucales? Con tiempo. Bueno, los niños tienen un ojo pineal aquí, la fontanela, que todavía responde a la luz, y un niño pequeño con fontanela nunca debe tener un foco encima porque lo sobrecita. Si es un ojo reptiliano que en el cerebro, no es broma ninguna. ¿Quién pasa? ¿Cómo paso? ¿Hay algo para ¿Eso es? Sí. Siguiente, por favor. Vamos a ver. Javier, el micrófono, porque Sí, claro, si no nos enteramos. ¿Qué? Esto es agradecimiento y un respeto a los que hicieron posible la aventura extraordinaria de la Estación Biológica del Frío. Los griegos decían
que a las mujeres bellas no se las pueden juzgar con las leyes de los demás mortales. Y luego, Mediterráneo por delante, Atlántico por delante y río Orinoco por delante, los llaneros decían que encima de la paja mi caballo, ¿verdad, Fernando? Encima de mi caballo yo, encima de mi sombrero y más nada. Esto vendría al pelo a Milagros Maldonado, a quien tenemos el honor de tener aquí, a quien tuvo el honor de conocer con su familia, y ella tuvo la genialidad y la energía de hacer esto posible. La siguiente, por favor. Iván Darío, el 87, es el que el señor de camisa roja granate, y aquí está una serie de personas que trabajamos en el frío, hay muchísimas más. Carlos Ibáñez, Tomás Alcalá, el del Chigüire, Pedro Pérez de la Escuela Taller, Pilar, el que les habla, Jacobo Pérez Torres, ahí está, Curro Braza, de Araguat, Joaquín López, que también ya algún dibujo presentaremos, Eduardo Aguilar, y hay muchos más. Andan regaditos, como dicen en Venezuela. Lo siguiente, por favor. Y esta otra familia hizo posible, vendiendo a muy buen precio, una parte importante de Doñana para que fuera la estación biológica de Doñana existiese. Don Manuel María González Gordo, su esposa, Mauricio González Gordo, frente al Palacio de Doñana, y alguna foto. Y luego, en la época moderna, en la foto de la izquierda está Valverde en el centro y Rodríguez de la Fuente a la derecha y el guardamayor Boiso. Y a la derecha está Jesús Mediano, jurista, y Pepe el Torero, que el año pasado... No, es Pepe el Torero. No, sí. El guarda que está al lado. No, es Boisos en las lunas. Debajo está clarita. Sí, por eso debajo. No, pero yo digo arriba a la izquierda. Vale. Pepe el Torero es uno de los ganaderos de verdad, marismeño de verdad, con los 27 años, ya no queda gente así, y no va más porque ya no hay marisma como antes. Vive y es un testimonio. Y abajo pues estamos en la marisma seca, Voz Mediano a izquierda, el único explotación posible, que es la ganadería basada en pastos naturales, extensiva, y que genera a su vez, como toda gran zona húmeda, una cultura, y esto selecciona una raza de ganado, un tipo de caballo que es el español. Cualquier caballo no vale para manejar el ganado porque si no tiene los riñones muy fuertes. Unos grandes especialistas que son los ganaderos, son el ganadero, que es el patrón, y los peones, los llaneros o los marismeños, que saben manejar el ganado. Toda la gente de estos humedales suele ser muy sobria, suele tener un humor más bien socarrón, no tanto de juergas, y después también generadores o seleccionadores de una serie de razas de animales que van desde por supuesto el ganado bovino, en su sitio el ovino, de caballos y de todo el sistema de vida. Y traslado en el agua, como puede ser menos en barcos. La siguiente, por favor. Bueno, lo del frío está recogido, el libro está fuera, ya lo demás lo voy a dejar. A ver, pasa un momento, por favor. Bueno, el ganado, esto lo podemos dejar porque el tiempo aprieta. Ahora, si Clara quisiera pasar, ¿dónde está el otro? Hay un pequeño vídeo que tengo que... El arte, por supuesto, ¿dónde está eso? Hay que pasar mucho. Pasa hasta el final, a ver. Si Clara sabe dónde es. El vídeo que hablamos, ¿no? Esto no hay tiempo ahora para hablar, solo el homenaje a los González y los Maldonado. A ver. ¿Tú lo pusiste ahí? Ese creo que era, ¿no? Bueno, luego algún comentario. Un jaguar está intentando comer el cadáver de un caimán que a su vez se lo disputan las pirañas o caribes. Y son dos superpredadores, la piraña acuática y el caimán terrestre,
compitiendo por una carroña y el remilgo del caimán para que no muerda los pirañas es excepcional, que están bullendo allí al lado. Mire, no sabe qué hacer con la piraña, que le muerde, le da. Esto solo es posible en un humedal grande, está tomado el Pantanal, que es su equivalente del frío en la cuenca del río Paraguay, que tiene más fuerza mandibular del mundo este, y un macho pesa 150 kilos para arriba. Pero es que está lleno, que salen ahí los... Claro. ¿Cómo se llama el sitio donde estaba? Allí en el frío, la Clemencia, ¿no? ¿Cómo se llama la Clemencia? El hombre de la Clemencia. Bueno, Javier. Sí. Bueno, pues esto está visto y ahora seguimos un poquito con el debate, ¿no? Desde aquí mismo, si queréis, alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, nos subimos mejor, ¿no? Venga. ¿Nos subimos, Javier? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, yo le diría a Fernando, que estuvo allí y tal, que nos dijera alguna cosa sobre, bueno, cuando se grabó el programa, los documentales, alguna anécdota también, ¿no? Que también está bien decir alguna cosilla así extra, ¿no? Sí, bueno, como os he comentado antes, estuve en Doñana con el equipo, rodando, y un 19 de mayo me fui para Venezuela. Javier me dijo que no se lo comentase a Borja Carrerus. Ellos llegaron como 2 meses después y ellos sabían que había alguien que les iba a ayudar en la filmación. Y yo me presenté allí en la Casa del Hato, que es donde se alojaban ellos. Les atendía una señora que se llamaba Pastora, de allí del Hato del Frío, y cuando me vieron se quedaron perplejos, porque la última vez que me habían visto era en la marisma de Doñana y de repente me veían una vez en medio del llano. Pero de televisión, ¿no, Pastora? Los de televisión, no, claro, Pastora, no. Claro. Los de televisión se quedaron órganos del equipo y yo, bueno, ¿esto qué es? Y bueno, la verdad que fue divertido. Comité de bienvenida. Comité de bienvenida, claro. Sí. El actor. Fue divertido, fue un mes que, bueno... ¿Cuánto tiempo se rodó? Porque es desde el 87 hasta el 89. Sí, pero... He visto que están grabando, pero me imagino que, claro, que tampoco serían momentos, ¿no? Ya no fueron una única vez. Estuvieron un mes. Hicieron de todo. Lo que pasa que hubo un premio importante, que era, bueno, el cercado que se hizo con el jaguar, ir a por el jaguar, conseguir una serie de animales que luego fueron actores, una criada de araguato, que no ha aparecido en este episodio, ese venado que sale herido en la sabana también se consiguió, bueno, porque... Pero se consiguió... Era un venado... Yo quería decir una cuestión. Sí, un venado manso que... Esta tal heroicidad no es nada extraordinario. Te vas al frío y se va. Jane Goodall, que la habréis oído hablar por los chimpancés, Jane Goodall, pues pasó. Era una joven, muy joven, secretaria, ni bióloga, ni campera, ni nada, de Cambridge, no de la universidad. Y había oído hablar le apasionaban los descubrimientos sobre paleontología humana que hacía en Kenia, Tanzania, Leakey, que es una familia de paleontólogos. Y le escribió: hombre, me gustaría, véngase, todo el billete. Y aparece en Tanzania. Y Leakey le mandó un conductor, un negro, claro, y le dijo: usted se va a tal sitio y ya se arregla con los chimpancés. Y dio lugar a una tesis doctoral y a revolución de antropología por los estudios de los chimpancés que hizo Jane Goodall. O sea que estos caballeros jóvenes bien alimentados y fuertes varones, pues iban al frío, donde le daban, encontraban arepas, encontraban mimo y tal. O sea que no. Sí. A ver. Bueno, me lo vas a contar a mí, que estuvo mucho antes que tú. Y a Yarzagüena, que hizo trabajo extraordinario sobre el caimán, pues lo mismo. Yo le dije: mira, hay que estudiar el caimán de anteojos, no se sabe nada, y tienes que ir al frío. ¿Pero cuándo? No, dentro de 3 o 4 días. ¿Tú qué me dices? Pues se fue.
Y así se hacen las cosas. ¿Tú también hiciste eso conmigo? Claro, pues eso hay que hacer. Si os dejan pensar y el remilgo y que si la novia y no sé qué, no salís nunca. Nunca, no. Como dice decía alguien, la cola al cachorro se le corta de un tajo. Como andemos con parandajas, no van a Parandajas, no se lo decía ninguna. Van a un sitio agradable, comida excelente, criollas extraordinarias, nada, no hay. Bueno, en la comida, fíjate, en el mes que estuvo el equipo de televisión española, pude comer decentemente. Pero, ¿estabas acaso muerto, hombre, por esto? Pero esto no. A ver. La comida que nos daba el hato, Pues claro. carne seca de vaca, Pues que esto... unos pocos de pasta, de espagueti, latas de diablito, que eran como unos paté un poco picante, y unas galletas. Pero te sentó de maravilla porque estás aquí con un aspecto excelente. Hombre, claro. Y luego los burros que teníamos que matar uno cada semana. Para los caimanes. Para comer a los caimanes, pues yo le cogía los solomillos Pues claro. y nos los comíamos. ¿Y qué tiene eso que te ves? No, está muy bueno. Claro, y los mongoles de Gengis Khan vivían a caballo, ordeñaban yeguas, comían carne de caballo, como se come el león, que es excelente, la cecina de caballo, y tú lo sabes, y no hay nada. Dejaros de... Pero que yo no me quejo, yo me lo pasaba muy bien. Bueno, pues ya está, entonces, claro, no hay una experiencia paradisíaca, pues ya está. ¿Cómo? Frutas. Mango. Bueno, mango y esto... Y Guanábana parchita. y parchita y mamón, que es una fruta preciosa de un sabor que tarda mucho, tiene una pulpa muy dura y se dice en el frío de unas más que mamón en boca de vieja porque no tienen dientes. Sí. Bueno, y pescado que querían, Caribe. Bueno, hombre, claro, bendito de Dios. Y luego había un ron infernal, el Cacique. Ah, bueno, pero ese... Hombre, mira ¿cómo se acuerda? Y claro, cuando veníamos de aquella sabana y nos podíamos duchar y tal. Yo no he bebido más ron en mi vida cuando después de una serie de acontecimientos muy desagradables que ocurrieron en el frío, vino una guarnición de los comandos rurales de la Guardia Nacional y el comandante era Hugo Chávez. Sí, pasaba por allí el caballero. Era comandante, era llanero de Barinas y estaba en Bruzual, la comandancia de Bruzual. Trabajó un destacamento de guardias rurales. Pero él era jefe de seguridad en Barinas, ¿no? De la guardia. Comandante. De la guardia. Eso sí. Y vino con un capitán y él se venía todas las noches con el capitán a beber ron a la estación biológica. Y bueno, pues bebíamos con Chávez, su amigo capitán y los tres que estábamos allí. Menos mal que no éramos los ministros de vaina ya, ¿no? Bueno, no, era un poco bravucón, simpático y bebedor de ron. Tomador, se dice, tomador de ron. De trago de ron. Bueno, ¿me permites? Si no hay ninguna cuestión más, comentarles que mañana se inaugura la exposición de los niños de Hinojo, ¿no? Y el día 20 estarán aquí mis compañeros del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Laboratorio de Paisaje, que hablará sobre el paisaje de interés cultural de Doñana. Estará Silvia, que es arqueóloga, y mi compañero, estará Jesús Cueva, que moderará la mesa. Y será un conversatorio muy interesante. El jueves 20 a las 6:30, a la misma hora que hoy. Y yo creo que si no, pues ya lo dejamos. Podemos pasar si quieren a ver la exposición si no la han visto. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos a quitar.